Tres cosas que nadie te advierte en Praga. Esos detalles inesperados que transforman tu viaje en un simple recorrido turístico a una experiencia inolvidable. ¿Te imaginas lo que realmente está sucediendo tras las postales de calles empedradas, castillos y cerveza dorada? Sin saber estas tres advertencias podrías enfrentarte a contratiempos que arruinen tu itinerario. Desde horarios secretos que cierran plazas sin previo aviso, hasta costos ocultos que disparan tu presupuesto, generando frustraciones y ese miedo de sentir que estás perdiendo la esencia de la ciudad. Por suerte tenemos la brújula perfecta para evitar esos tropiezos. Acompáñanos y descubre la solución para cada uno de esos obstáculos y asegúrate de exprimir cada rincón de Praga sin sorpresas desagradables. ¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata y esto es Pasaporte y Rumbo, el espacio sin filtros donde exploramos con datos claros, consejos comprobados y todas esas verdades que nadie más se atreve a contar. Praga, la joya de Bohemia, es una ciudad que respira historia en cada rincón. Fundada en el siglo IX, fue residencia de reyes, escenario de revoluciones y cuna de artistas. Es la capital de la República Checa y se extiende a ambos lados del río Moldava, uniendo sus márgenes con puentes tan icónicos como el Puente de Carlos, construido en 1357 por orden del rey Carlos IV. Este monarca no solo dio nombre a una de las universidades más antiguas de Europa Central, la Universidad Carolina, fundada en 1348, sino que convirtió a Praga en la capital del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante siglos, la ciudad fue un crisol de culturas. Checos, alemanes y judíos convivieron en su laberinto de calles medievales. De hecho, el barrio judío es uno de los más antiguos de Europa y alberga la sinagoga activa más vieja del continente, la Sinagoga Vieja Nueva. En el siglo XX, Praga vivió momentos dramáticos, la ocupación, el dominio soviético y la primavera de Praga en 1968 marcaron su espíritu resiliente. Con la revolución de terciopelo de 1989 liderada por Václav Havel, el país recuperó la democracia pacíficamente. Desde entonces, Praga ha resurgido como un centro cultural vibrante, manteniendo intacto su legado gótico, barroco y art nouveau. Además, el centro histórico de Praga fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992. Esta zona, con sus callejuelas empedradas, iglesias centenarias y plazas llenas de vida, guarda una de las mayores concentraciones de arquitectura gótica y barroca de toda Europa. Hoy, pasear por Praga es caminar por 1000 años de historia, desde el Castillo de Praga, que es el más grande del mundo, hasta el reloj astronómico medieval, que aún marca las horas de la plaza de la ciudad vieja. Todo esto mientras se respira el aroma de pan horneado y cerveza artesana. Antes de viajar a Praga hay ciertos puntos claves que debes tener resueltos. Esta ciudad tiene muchas sorpresas y preparar todo con anticipación no solo te ahorra tiempo y dinero, sino que también evita frustraciones innecesarias. La moneda oficial es la corona checa, pero para que te hagas una idea rápida, $1 equivale aproximadamente a 23 coronas. Cambiar en el aeropuerto puede salir caro, así que mejor espera a usar un cajero en el centro. El idioma que se habla es el checo, aunque en zonas turísticas se defiende bastante bien el inglés. Aún así, aprender a decir Dobry den, que significa buen día, o Dziękuję, que traduce gracias, puede abrirte más de una sonrisa. La mejor época para viajar a Praga, te lo contamos por estaciones, porque cada una te ofrece un rostro distinto de la ciudad y puede cambiar por completo tu experiencia. Si viajas en invierno entre diciembre y febrero, prepárate para una Praga nevada, silenciosa y mágica. Las temperaturas pueden bajar hasta 5 grados Celsius, pero a cambio vivirás los mercados navideños más encantadores de Europa, con luces, vino caliente y aroma a canela en el aire. En primavera, de marzo a mayo, los días se vuelven frescos, los parques florecen y caminar por la ciudad se convierte en un placer. Es el momento ideal si prefieres temperaturas suaves y menos aglomeraciones. Durante el verano, de junio a agosto, la ciudad se llena de turistas y eventos culturales. Es la temporada alta, con días largos, terrazas llenas y una vibra muy viva. Pero también prepárate para precios más elevados, algo de calor, especialmente en julio. Y en otoño, de septiembre a noviembre, Praga se tiñe de tonos dorados y rojizos. El clima sigue siendo agradable, los precios bajan y el ritmo se vuelve más tranquilo. Perfecto para quienes quieren explorar sin apuros ni multitudes. Hablemos de los vuelos. Desde Norteamérica puedes conseguir un tiquete redondo desde $700 hasta $900, dependiendo de la anticipación y la temporada. Desde Latinoamérica, el rango va entre $800 a $1000. Y si ya estás en Europa, hay vuelos low cost desde $100, ideales para escapadas cortas.
Praga cuenta con un solo aeropuerto internacional principal, el aeropuerto Václav Havel. Está a unos 15 kilómetros del centro. Para llegar al aeropuerto desde el centro, la opción más económica es tomar el autobús Airport Express que te deja en la estación principal por unos $5 en unos 35 minutos. Si prefieres algo más directo y cómodo, el taxi cuesta alrededor de unos $30. Moverse en la ciudad es muy sencillo. Praga tiene una red eficiente de tranvías, metro y autobuses que cubren prácticamente todos los rincones turísticos y locales. Puedes comprar un pase de 24 horas por $5 o uno de 72 horas por $12 que te da libertad total para explorar sin preocupaciones por comprar billetes cada vez. Ahora, si prefieres moverte en taxi, una carrera promedio dentro del centro de la ciudad cuesta entre $10 a $15. Sobre el hospedaje hay para todos los gustos. Si quieres quedarte en zonas céntricas como Malá Strana o Staré Město, un hotel de 3 estrellas ronda unos $60 a $80 por noche. Si prefieres un poco más de confort, los hoteles de 4 estrellas van de $100 a $150. Y si vas con presupuesto ajustado, un hostal cómodo cuesta entre $20 a $30. En cuanto a conectividad, si tienes un celular compatible con una SIM con 5 GB cuesta cerca de $10, pero si prefieres el chip físico, los operadores te ofrecen SIM cards locales desde $15, que incluyen 10 GB de datos y llamadas locales. Y no olvides llevar un adaptador de corriente tipo E. En Praga se usa una tensión de 230 voltios y créenos, no querrás quedarte sin batería justo cuando estés por tomar la mejor foto del viaje. Explorar Praga es como abrir un libro de cuentos ilustrado, pero en tamaño real. Cada rincón tiene una historia, una postal viva, un sonido de campanas o un detalle arquitectónico que te detiene sin querer. Arranquemos con el Puente de Carlos, uno de los íconos indiscutibles de la ciudad. Construido en el siglo XIV por orden del rey Carlos IV, este puente une la ciudad vieja con Malá Strana y está adornado con 30 estatuas barrocas que vigilan el Moldava. Caminar por aquí al amanecer con la niebla aún flotando sobre el agua es una de esas experiencias que no se olvidan. Y si prestas atención, verás músicos callejeros y artistas pintando escenas en vivo. Muy cerca se encuentra la Plaza de la Ciudad Vieja, el corazón palpitante de Praga. Aquí se levanta el famoso reloj astronómico, una joya medieval que cada hora cobra vida con figuras animadas que salen a dar un mini espectáculo. Lo más increíble es que este reloj lleva funcionando desde 1410. Vale la pena subir a la torre del ayuntamiento para tener una de las vistas más espectaculares del casco antiguo. La entrada cuesta unos $10, pero créenos que cada centavo vale la pena. Para seguir explorando tesoros únicos en Praga, no podemos dejar de mencionar la iglesia de Nuestra Señora de Tin, que domina la plaza de la Ciudad Vieja con sus imponentes torres góticas. Este templo, cuya construcción comenzó en el siglo XIV, no solo es un icono arquitectónico, sino que guarda en su interior un altar barroco impresionante y un órgano histórico que aún se utiliza en conciertos. Entrar cuesta alrededor de unos $5 y te recomendamos visitarla tanto el día para admirar los detalles en la luz natural como de noche cuando su silueta se recorta dramáticamente contra el cielo. Subimos ahora al Castillo de Praga, considerado el castillo antiguo más grande del mundo. Es un complejo enorme que incluye la majestuosa Catedral de San Vito, el Palacio Real y la Basílica de San Jorge, y el pintoresco Callejón del Oro. La entrada combinada cuesta unos $20. No te vayas sin asomarte al mirador del castillo, tendrás a Praga entera a tus pies. Y si te interesa sumergirte en la historia checa, el Museo Nacional de Praga es una parada imprescindible. Ubicado al final de la plaza de Wenceslao, este edificio neorrenacentista alberga exposiciones de historia natural, arqueología, arte decorativo y cultura nacional. Renovado recientemente, también ofrece acceso a su cúpula con una vista panorámica espectacular del centro de la ciudad. La entrada cuesta alrededor de unos $12 y si tienes el pase de visitante de Praga, puedes entrar gratis. Reserva al menos un par de horas para recorrerlo con calma. Es el tipo de lugar que te conecta con el alma del país en cada sala. Otro imperdible es el barrio judío, Losefov, una zona cargada de memoria e identidad. Puedes visitar la sinagoga española, la vieja nueva y el cementerio judío, donde las lápidas se amontonan como si lucharan por contar sus historias. La entrada combinada ronda los $25 y se recomienda llevar auriculares para escuchar bien las audioguías. Y si buscas una perspectiva diferente, súbete a la Torre de Petrín, inspirada en la Torre Eiffel. Se alza en una colina desde donde se obtiene una vista panorámica increíble. Puedes subir a pie o tomar el funicular por unos $2 y la entrada a la torre cuesta unos $6, ideal al atardecer. Para cerrar esta ruta icónica, date una vuelta por la Casa Danzante, una joya de la arquitectura moderna, diseñada por Frank Gehry. Este edificio parece moverse al ritmo de un vals. No es solo para fotos, arriba hay una terraza con bar que ofrece vistas geniales del Moldava.
En Praga las experiencias van más allá de sus monumentos. Te contamos las actividades únicas que transforman tu viaje en momentos inolvidables que no encontrarás en cualquier guía turística. Una experiencia que jamás puedes perderte es ver Praga desde el agua. Hacer un paseo en barco por el río Moldava al atardecer con copa de vino incluida cuesta $25 y la vista del castillo iluminado desde el agua es sencillamente mágica. También te recomendamos perderte por Vyšehrad, una fortaleza menos conocida que ofrece vistas panorámicas impresionantes, ruinas antiguas y una atmósfera tranquila, perfecta para un picnic con pan local y una cerveza checa bien fría. Y si hablamos de cerveza, ¿sabías que en Praga puedes bañarte en ella? Sí, existen spas de cerveza donde te sumerges en una tina caliente de lúpulo y cebada, mientras disfrutas de una Pilsner ilimitada. Esta experiencia única cuesta alrededor de $50 por persona y definitivamente es algo que no vas a olvidar. Para quienes quieren alejarse un poco de la ciudad, una excursión a Český Krumlov es un plan imperdible. Esta ciudad medieval, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, se transporta a otra época con su castillo y calles adoquinadas. La entrada al castillo cuesta unos $10 y el viaje dura unas 3 horas, con un costo aproximado de unos $20 ida y vuelta. Y si te apasiona la historia medieval, no puedes dejar por fuera la visita del castillo Karlstein. Está ubicado a tan solo 30 kilómetros de Praga. Es un pequeño pueblo que parece detenido en el tiempo. Este castillo es una joya medieval construida por el emperador Carlos IV en el siglo XIV para guardar las joyas de la corona y reliquias del Sacro Imperio Romano Germánico. Desde la estación principal de Trel llegas en unos 40 minutos y luego caminas 15 minutos por un sendero pintoresco hasta la entrada. La entrada cuesta $10 y si haces el tour guiado conocerás desde la capilla de la Santa Cruz hasta los salones privados del rey. Una escapada perfecta para revivir el pasado imperial de Bohemia. Otra opción de relax y cultura es la excursión a Karlovy Vary, famosa por sus fuentes termales y elegantes columnatas. Puedes probar las aguas termales con una taza tradicional por unos $3 y visitar el geyser de vidrio que lanza agua a unos 12 metros. Además, el Spa Elizabeth ofrece tratamientos desde unos $50 y el Grand Hotel Pub es un icono que no te puedes perder. El transporte de ida y vuelta cuesta entre $12 a $15. La cocina checa es abundante, reconfortante y te llena de sabores auténticos. Te contamos los platos locales que no puedes perder. Empezamos con el sviškova, un estofado de carne de res bañado en una salsa cremosa hecha con zanahoria, apio, perejil y crema que le dan un sabor suave y reconfortante. Lo acompañan con knedlíky, que son panecillos al vapor perfectos para absorber toda la salsa. Este plato cuesta unos $12 en un restaurante tradicional. Otro clásico es el goulash, muy similar al goulash húngaro, pero con un toque local. Se trata de un guiso espeso de carne con pimentón y cebolla, servido con pan o dumplings. Su precio ronda los $10. No puedes dejar Praga sin probar el Tredio-Nik. Aunque muchos piensen que es tradicional checo, en realidad es una masa dulce enrollada en un palo, asada al carbón y espolvoreada con azúcar y canela. Se vende en las calles por unos $3 a $5 para caminar mientras exploras la ciudad. No puedes dejar de probar el bekcho knedlíky. Se trata de carne de cerdo asada, acompañada de chucrut, que es col fermentado, y los clásicos knedlíky o panecillos al vapor. La combinación de sabores entre lo salado, la carne, lo ácido del chucrut y lo neutro del pan crea un equilibrio delicioso. Lo encuentras en casi cualquier restaurante local con precios que rondan los $11 por porción. Debes degustar el yisek, que es básicamente un escalope empanizado. Lo preparan con carne de cerdo o pollo, lo empanizan bien y lo fríen hasta que queda crujiente por fuera y jugoso por dentro. Generalmente lo sirven con papas cocidas o ensalada de papas y cuesta entre unos $9 a $11 en restaurantes familiares. Es sencillo pero sabroso y muy local. Tienda El Kolache es un imprescindible. Son pequeños pasteles rellenos con mermelada, queso dulce o semillas de amapola y cuestan alrededor de $2. Otro dulce popular es el medovinik, un pastel de miel con capas de crema que es perfecto para acompañar con un café. Disfruta los budti, son bollos suaves, horneados, rellenos con mermelada, semillas de amapola o requesón dulce y espolvoreados con azúcar glass. Lo mejor es que se sirven tibios, acompañando un café en terraza tranquila. Una porción cuesta entre unos $2 a $4 y son perfectos para unas pausas dulces en medio de tanto castillo y puente. Y claro, no podemos olvidar la cerveza. Praga es famosa por tener algunas de las mejores y más baratas cervezas del mundo. Una pinta de medio litro suele costar entre $1.50 a $3 en la mayoría de los bares. Te recomendamos probar la Pilsner Urquell, la cerveza checa por excelencia, o aventurarte con alguna cerveza artesanal local que también son excelentes. Ahora, si estás buscando algo para tomar que no sea cerveza, prueba la Kofola, la versión checa de la Coca-Cola. Surgió durante la época comunista y todavía hoy sigue siendo muy popular. Tiene un sabor
sabor menos dulce y más herbal y definitivamente diferente. Puedes encontrarla por unos $1.50 en supermercados o cafés. Para quienes prefieren algo con más carácter, el licor Bejorovka es todo un clásico. Originario de Karlovy Vary, este digestivo está hecho con una mezcla secreta de hierbas. Se toma frío en pequeñas copas y tiene un sabor especiado e intenso. Lo encuentras en bares alrededor de $3 a $5 y es ideal para cerrar una buena comida checa. Praga no solo se recorre, también se respeta. Conocer sus costumbres te ayuda a evitar malentendidos y conectar mejor con su gente. Aquí te compartimos algunas reglas no escritas que te conviene tener presentes durante tu visita. La puntualidad es valorada especialmente en el transporte y citas. Saludar con un apretón de manos firme es común, pero cuidado con hacer bromas o críticas a temas históricos sensibles, especialmente sobre la ocupación, que pueden ser mal vistas. Cuando entres a iglesias o sinagogas, respeta el silencio y evita usar el teléfono móvil. En restaurantes, deja propina del 10%. Es habitual si el servicio fue muy bueno. Una de las más importantes, evitar hablar en voz alta en el transporte público. En tranvías, autobuses o el metro, los checos suelen ser reservados y valoran el silencio. Una conversación a volumen alto puede ser vista como una falta de respeto. Y si vas a brindar, hay una regla de oro. Siempre se miran los ojos de las personas con quien haces el brindis. No hacerlo se considera de mala suerte. Incluso en una ciudad tan mágica como Praga, un pequeño descuido puede arruinar una gran experiencia. Aquí van los errores más frecuentes y cómo evitarlos desde el primer día. No verificar los horarios de apertura pueden arruinar visitas a sitios icónicos, ya que algunos cierran temprano o en días específicos. Revisar los horarios antes de salir puede hacer toda la diferencia. No comprar boletos de transporte con anticipación. En Praga no basta con subirte al tranvía. Si no validas tu ticket, podrías enfrentarte a una multa incluso si el boleto es válido. Siempre valida subir y lleva monedas para usar en las máquinas. Pensar que Praga se reduce solo al centro histórico es perderse lo mejor. Barrios como Letná, con su ambiente artístico, o Olechowicze, lleno de galerías y cafés locales, te muestran una versión más auténtica y viva de la ciudad. Otro error que cuesta caro es no llevar efectivo. Aunque Praga es bastante moderna, muchos cafés pequeños, puestos de comida o incluso museos aceptan solo pago en efectivo. Llevar siempre algo de moneda local te puede salvar de apuros. No dejes todo para último minuto. Las entradas para el reloj astronómico, el castillo o incluso algunos tours guiados suelen agotarse, especialmente en temporada alta. Reserva con tiempo, es clave para que no te quedes por fuera de las mejores experiencias. En cada destino hay rumores que se repiten de boca en boca. Algunos son ciertos, otros exagerados. Y Praga no es la excepción. Vamos a despejar esas dudas con claridad. ¿Praga es tan barata como dice? Verdad. Pero con matices. Es cierto que comer, moverse en transporte público y disfrutar de una buena cerveza pueden costar mucho menos que otras capitales europeas. Pero en temporada alta los precios del hospedaje y de algunas atracciones pueden duplicarse fácilmente. Así que sí, es barata si sabes cuándo y cómo viajar. ¿Es una ciudad peligrosa? Mito. Praga es una de las ciudades más seguras de Europa para los viajeros. Puedes caminar tranquilo de día o de noche. Eso sí, como cualquier lugar turístico hay que estar atento a los carteristas, especialmente en zonas como el Puente de Carlos o la Plaza Vieja, donde el gentío es perfecto para distracciones. ¿En Praga todo el mundo habla inglés? Mito. Aunque en zonas turísticas es común, fuera de ellas es útil saber frases básicas en checo o usar traductor. ¿La cerveza es más barata que el agua? Increíble, pero verdad. En muchos bares y restaurantes locales una cerveza puede costar entre $1 a $2, mientras que una botella de agua llega alrededor de los $3. Por eso no es raro que hasta el almuerzo más sencillo venga acompañado de una buena pilsner. ¿Praga se recorre en un solo día? Mito. Aunque el centro histórico es compacto y muchas atracciones están cerca, limitar tu visita a un solo día es perderte de lo mejor. Necesitas al menos 3 días para recorrer sus barrios, disfrutar su café, hacer excursiones cercanas y saborear la ciudad sin prisas. Antes de empacar la maleta es fundamental conocer qué documentos, permisos y presupuesto necesitas para viajar a Praga sin sorpresas. Te contamos lo esencial para que tu viaje sea seguro y sin contratiempos. Lo primero que necesitas para cruzar el charco es un pasaporte vigente por al menos 6 meses, desde la fecha de tu ingreso. Sin eso ni siquiera podrás subir al avión. En cuanto a la visa, para la mayoría de los países latinoamericanos y europeos no es necesaria, para estancias turísticas de hasta 90 días. Esto aplica para países como México, Colombia, Argentina, España, entre otros. Pero ojo, siempre recomendamos verificar el requisito específico para tu país en la página oficial del gobierno checo, ya que las reglas pueden cambiar. Sobre las vacunas, actualmente no hay ninguna obligatoria para ingresar a la República Checa. Sin embargo, viajar con el
esquema de vacunación general al día, siempre es lo más seguro, y si vienes de zonas con riesgo de fiebre amarilla, deberás presentar el certificado internacional, aunque rara vez lo piden en Praga. Y cuando se trata de dinero, vale preguntarse, ¿cuánto cuesta realmente sumergirte en Praga por una semana? Si viajas con lo justo, eligiendo alojamiento económico, comiendo en sitios locales, usando transporte público y aprovechando actividades gratis o de bajo costo, podrías disfrutar la ciudad gastando alrededor de unos $550 por persona. Pero si prefieres comodidad, alojarte en una zona céntrica, probar restaurantes, hacer algunos tours guiados y disfrutar experiencias más completas, deberás contemplar un presupuesto entre $1,000 a $1,800 por persona para un viaje de 7 días. Y no olvides el seguro de viaje. La República Checa no lo exige de forma obligatoria, pero créenos, nunca es un gasto que debas omitir. Un accidente, una enfermedad o visita médica sin seguro puede arruinar cualquier aventura y costarte mucho dinero. Praga es mucho más que sus postales. Es historia viva, cultura profunda y experiencias que pueden sorprender. Si vas preparado, sabes lo que nadie te advierte, te evitará frustraciones y hará que tu viaje sea verdaderamente inolvidable. Así que toma nota, planifica con inteligencia y déjate envolver por la magia que solo esta ciudad europea puede ofrecer. Y si Praga te dejó con ganas de más, YouTube dice que este destino seguro te va a encantar. Este que está justo aquí. Aquí está por aquí. Dale click y continúa esta aventura junto a nosotros.